¿Por qué en la Biblia hay 4 relatos de la vida de Jesús, lo que mucha gente llama evangelios? En realidad, la palabra evangelio significa buena noticia, tiene que ver con la buena noticia de salvación por medio de la fe en Jesús y está diseminado en toda la Biblia. Lo más correcto sería a los 4 relatos de la vida de Jesús llamarlos así, como 4 relatos de la vida de Jesús y no 4 evangelios. Pero bueno, ¿por qué hay 4 relatos? Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la vida de Jesús en la tierra. Dios es el autor de las Escrituras, según lo que leemos en 2 de Timoteo 3:16, y por lo tanto tiene que haber tenido un propósito definido y claro al comunicar su verdad de la manera en que lo hizo. El hecho de que haya 4 relatos de la vida de Jesús no es casual. Hay un propósito específico en haber relatado la vida de Jesús en 4 libros y no en uno. Y por esto mismo es que los intentos por hacer un solo relato de los 4 terminan por generar más confusión que claridad. Los 4 escritores relatan la vida de Jesús desde perspectivas diferentes. Al ser unidas, estas nos dan un panorama completo de quién es Jesús que vino a ser a la tierra y cómo fue su andar y su relación con Dios. Filipenses 2:5 nos dice que tenemos que desarrollar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto significa la misma disposición en la mente, la misma dirección de pensamientos. Para poder hacer eso, es necesario que conozcamos cómo vivió. Y para hacerlo adecuadamente tenemos que entender el porqué de esos 4 relatos de la vida de Jesús. ¿Por qué Dios inspiró a escribir la vida de Jesús en la tierra desde esos 4 ángulos distintos? La mayoría de los teólogos y estudiantes bíblicos llaman a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos. Sinopsis significa ver en conjunto. Estos libros son así llamados debido a las coincidencias que tienen con respecto a la vida de Jesús, mientras que Juan parece ser un relato totalmente diferente y aislado y presenta a Jesús de un modo único. Algunos eruditos bíblicos han formulado la hipótesis de que Mateo, Marcos y Lucas basaron su relato sobre la vida de Jesús de un relato anterior y que cada uno de ellos le añadió detalles de sus propias experiencias. Sin embargo, jamás se halló algún documento que pruebe esta hipótesis, y quienes creemos que Dios es el autor de la Biblia, entendemos que si hay similitudes entre ellos es porque Dios así lo reveló, y si hay diferencias es porque Dios también así lo quiso. Y que, como hemos dicho, hay un propósito para que existan esas similitudes y diferencias. Para comenzar a clarificar el propósito de los 4 evangelios, vamos a estudiar algunos de los usos de la palabra hebrea semach, que significa brote, retoño o descendencia. Da la idea de un nuevo retoño saliendo de un árbol o rama seca. Esta palabra se utiliza 5 veces relacionada con alguna profecía sobre Jesús, el Mesías. Jeremías 23:5 nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño, ahí está la palabra, un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15 dice: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Ahí está de nuevo semach en la palabra retoño. Zacarías 3:8 nos dice: Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico, he aquí yo traigo a mi siervo el retoño. Previamente habíamos visto que el retoño está relacionado con un rey y acá se dice que el retoño es un siervo. Zacarías 6:12 nos dice: Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el hombre cuyo nombre es el retoño, brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Acá el retoño está relacionado con un hombre. Y después en Isaías 4:2 dice: En aquel día el retoño de Jehová será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. Y acá este retoño es como viniendo directamente de Dios. En estas profecías se nos muestran 4 aspectos o características de este retoño, este Mesías, que es que iba a ser rey,
sirviente, hombre e hijo de Dios, o un enviado directo de Dios. Dos de estas características, la de rey y la de siervo, describen la función del Mesías. Las otras dos tienen que ver más con su persona, con su naturaleza. Jesús tuvo naturaleza humana porque fue nacido de María, una mujer humana, pero también tuvo naturaleza divina porque fue Dios el que fecundó a María para que tenga a Jesús como hijo. Este mismo patrón es lo que vemos en las distintas secciones de la Biblia y es el patrón que vemos en los 4 relatos de la vida de Jesús. Mateo nos muestra a Jesús como rey, Marcos lo muestra como sirviente, Lucas lo muestra como hombre y Juan lo muestra como hijo de Dios y también como la promesa de Dios cumplida en Cristo. Teniendo esto en mente, podemos ver claramente que el relato de Mateo resalta su posición de autoridad como rey, Marcos hace énfasis en el servicio que brindó durante su vida, Lucas destaca más sus aspectos humanos y Juan lo muestra en toda su gloria como hijo de Dios y aparte muestra muchos aspectos de lo que era el plan de Dios, o sea, la idea de Dios en Jesús, incluso desde antes de que naciera. O sea, Dios ya tenía profecías, planes y promesas acerca de Jesús antes de que Jesús naciera. Por eso es que a veces Jesús es presentado como si viniera desde lo alto, porque Él, lo que viene desde lo alto es justamente esa concreción de la promesa y del plan de Dios. Y por eso también podemos ver que Marcos y Lucas muestran más de cerca su humillación como sirviente y como hombre, mientras que Mateo y Juan muestran más su exaltación como rey y como hijo de Dios. Entonces, tenemos que Mateo presenta a Jesús como rey y por eso muestra su linaje desde David, que era un rey, y muestra su autoridad para hablar, su poder y el dominio que Dios le da sobre espíritus demoníacos y todo lo que tiene que ver con su reinado, con su autoridad. Marcos presenta a Jesús como sirviente y entonces acá no importa tanto su autoridad sino su servicio. Marcos relata una tras de otra todas las cosas que iba haciendo Jesús, las sanidades, las prédicas, muestra a Jesús como alguien en servicio constante, pareciera que todo el tiempo está haciendo algo y nunca descansando en el relato de Marcos. Lucas presenta a Jesús como hombre y va a poner más énfasis en sus partes más humanas, sus sentimientos, emociones, tentaciones. Debido a que Lucas muestra su faceta humana, suele ser el relato preferido para hacer películas o narraciones sobre Jesús. Y Juan, como dijimos, presenta a Jesús como hijo de Dios y como el plan de Dios concretado. Por lo tanto, Juan toma una perspectiva totalmente distinta sobre Jesús. Juan muestra a Jesús no tanto desde su vida misma, sino desde el plan de Dios. Comienza diciendo que en el principio era la palabra, mostrando que Jesús estuvo en los planes de Dios desde el principio. Jesús es retratado por Juan como alguien que siempre existió, que vino del cielo, que está siempre en un plano superior. Y es que Juan está hablando de Jesús como desde el pensamiento de Dios. No es que Jesús existió antes de nacer, sino que lo que está diciendo es que en el plan de Dios ya estuvo Jesús incluso desde antes de la fundación del mundo. Juan va relatando toda la vida de Jesús desde esa perspectiva, desde la perspectiva del propósito y del plan de Dios en Cristo, antes incluso de que Él llegara al mundo. Si no entendemos esto, el relato de Juan puede volverse muy confuso y muchos han usado a Juan y lo han tergiversado para sostener doctrinas como la doctrina de la Trinidad o la idea de que Jesús es Dios. Pero si lo vemos en detalle, vamos a ver que no es así y aparte toda la Biblia nos da evidencias abrumadoras de que Jesús no es Dios. En los relatos de las genealogías vemos un claro ejemplo de estos 4 ángulos de la vida de Jesús. Mateo comienza diciendo que Jesús era hijo de David, descendiente de David, el gran rey de Dios, y traza la genealogía hasta Abraham, que fue el primero a quien se le prometió un territorio por heredad. Marcos no da genealogía, la genealogía de un sirviente no es importante, así que es lógico que Marcos no dé genealogía. Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán,
que es el primer ser humano, tiene lógica porque es el que retrata a Jesús como humano, y Juan muestra a Jesús como viniendo directamente de Dios. Entonces no muestra tampoco genealogía. Nos muestra a Jesús como siendo el plan de Dios que se hace carne y que viene a concretar todo eso que Dios había prometido previamente. Otras diferencias que vamos a ver es, por ejemplo, en Mateo se nos habla del reino de los cielos más de 30 veces, mientras que esta expresión no es usada en ninguna otra parte en los otros relatos. El reino de los cielos es una expresión que refiere al reinado de Jesús en la tierra, y al usar esta expresión tantas veces, Mateo refuerza esta idea de Jesús como rey. Es el reino de los cielos porque es un reino que va a ser establecido por voluntad de Dios y no del ser humano, pero va a ser un reino que va a estar establecido en la tierra. Viene desde los cielos, porque la autoridad viene desde los cielos, desde Dios mismo, pero va a ser establecida en la tierra. Y Mateo usa muchas veces esta expresión reino de los cielos, justamente enfatizando esta idea de Jesús como rey. Mateo es el único que relata la visita de los magi o magoi a Jesús, que eran estos sabios que vinieron a ofrecerle los 3 regalos de oro, incienso y mirra, que lo reconocieron como el rey de los judíos, tal como leemos en Mateo 2.2. La expresión hijo de David es usada con más frecuencia por Mateo que por los demás escritores. Justamente hijo de David reconoce que él es hijo o descendiente de un linaje real. Mateo además es el más hebreo de los 4 relatos. De hecho, se cree que hubo un original de Mateo en hebreo o en arameo. Y esto también concuerda con el hecho de que eran los israelitas los que esperaban un Mesías rey que viniera a conquistar la tierra. En el relato de Marcos, vemos que Marcos es mucho más conciso y con cambios abruptos. Comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Acá no es importante cómo nació, ni qué sucedió con su vida personal, ni qué hizo desde chico. Lo que importa es mostrar su servicio. Por eso Mateo comienza hablando brevemente de la prédica de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y después se menciona rápidamente que Jesús fue tentado, y luego de eso ya en el versículo 14 del primer capítulo, no llegamos ni siquiera a la mitad del primer capítulo, y lo vemos entrar en acción, predicando el Evangelio. Marcos se centra más en los hechos de Jesús que en sus palabras. Además, Marcos hace un mayor énfasis en los últimos días de vida de Jesús. Aproximadamente una tercera parte del relato cubre la última semana de vida de Jesús. Por otro lado, Lucas retrata a Jesús como ser humano, como ya dijimos, como el postrer Adán, como nos dice 1 Corintios 15:45, y nos da un relato con más detalles personales de Jesús. El primer capítulo nos habla de cómo fue concebido y cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, nos habla del anuncio de Gabriel a María, de la visita de María a Elizabeth, y recién en el segundo capítulo nos comienza a hablar de Jesús, nos da detalle de cómo nació Jesús, de su presentación en el templo. En el 2:40 nos dice que era un niño que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, haciendo mucho más énfasis en todo el lado humano. El libro de Lucas, más que los otros, muestra a Jesús preocupándose por los pobres, por los humildes, por las mujeres, por las viudas, por los niños, por la familia. Nos muestra el amor y calor humano de Jesús para con todas las personas. Lucas también enfatiza más el perdón, la compasión y la oración de Jesús más que los otros 3 relatos. De los 3 relatos es el que muestra mayor afinidad con los gentiles, con las naciones no israelitas. Por otro lado, cuando leemos Juan, para Juan Jesús es el unigénito de Dios, quien ya era parte de los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, según vemos por ejemplo en Juan 17:24. Por eso Jesús es retratado como en un plano superior, como existiendo desde el principio en los planes y propósitos de Dios, como vemos en Juan 1:1, 1:14 o en 8:58. La unidad espiritual de Jesús con Dios es enfatizada una y otra vez por Juan. La palabra Padre se usa más en Juan que en los otros 3 relatos combinados. También se hace énfasis en el poder sobrenatural manifestado por Jesús en formas únicas. Este patrón de 4 ángulos distintos puede verse también en las descripciones de las criaturas en Apocalipsis 4, 6 y 7 y los 4 seres vivientes que son descritos en Ezequiel 1:10. Estos son descritos como teniendo rostro de hombre,
de león, de buey y de águila. El hombre sería, el hombre, el león es el rey, el buey es el animal de servicio y el águila es el que está por encima de todo representando la gloria de Dios. También en los colores utilizados en el tabernáculo, que eran púrpura, rojo, azul y blanco, se presenta este patrón de 4 partes. El púrpura es el color relacionado con la realeza, el rojo con el servicio, el azul con lo humano y el blanco con la gloria que proviene de Dios, en este caso la gloria como hijo de Dios. Además de esto, en Efesios 3:18 el apóstol Pablo dice que él oraba para que los creyentes conocieran la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del misterio o del secreto espiritual que había en Cristo, y este misterio se centra en Cristo como cabeza de un cuerpo espiritual formado por todos los hijos de Dios. Conocer las 4 facetas de Jesús nos ayuda a conocer más y más la forma en que actúa también Él hoy como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Como hijos de Dios, hoy formamos parte de un cuerpo de Cristo y compartimos sus atributos. Él es rey gobernando por sobre toda autoridad humana y espiritual. Él es sirviente, y así como Cristo sirvió perfectamente, su deseo es que nosotros andemos en servicio a Dios y a las demás personas, y jamás usar el poder de Dios con fines egoístas. Él también es humano y su ejemplo nos muestra que Dios obra en el mundo por medio de seres humanos, y también es el Hijo de Dios, y todos los miembros del cuerpo fuimos hechos hijos de Dios, y Dios quiere que seamos imitadores de Él, como dice Efesios 5:1. Dios quiere que seamos representantes de su gracia, su bondad, su gloria, su amor, su misericordia y todos sus atributos. Mientras más comprendamos a Jesús, más podremos entender nuestra identidad en Cristo y la obra que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Por eso en Efesios 4:13 Dios revela que su deseo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo. Conocer a Jesús es conocer todo lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros espiritualmente, y conocer nuestra función y todo el poder que Dios ha hecho disponible para nosotros.